Jesús empezó a predicar a la multitud. Lo primero que Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. Esto está en Mateo capítulo 5. También vamos a ver las bienaventuranzas de Lucas, que hay una diferencia en algunos aspectos. Pero la palabra pobre tiene muchas acepciones. Es decir, pobre es la persona que carece de algo, ¿no? Económicamente, de afecto. Pobre la persona que quizás no tiene algunas cosas básicas para vivir en lo económico. Pero también, por ejemplo, una persona que está en un manicomio, un loco, es un pobre porque nosotros, y esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta, nosotros tenemos o nos manejamos por polos de atracción, ¿no? La persona que es linda, por ahí su polo de atracción es la belleza. La persona que tiene dinero, su polo de atracción es el dinero. La persona que es inteligente o tiene mucha capacidad, su polo de atracción es la capacidad intelectual. Pero aquel que no tiene ninguna de estas atracciones, muchas veces sufre la marginalidad, que no es aceptado porque no tiene nada, ¿no? La palabra original del Evangelio, que fue escrito en griego, habla de esos pobres que la sociedad no los recibía, no los incluía, y Jesús empezó a decir que si la sociedad no los incluye, hay un Padre en el cielo, que es Dios, que sí los incluye, que sí los recibe, que sí los acepta. Voy a leer primero los 12, o lo mejor dicho, del versículo 3 al 12, que son los principios básicos del Sermón del Monte, que es aplicable a toda vida. Esto no es para los evangélicos ni para los católicos, esto es para todo el mundo. Incluso Mahatma Gandhi, que fue un gran hombre, leía este sermón casi todos los días, porque él quería implementar en su India que es posible una sociedad diferente, un mundo diferente. Nosotros los cristianos creemos que es posible un mundo diferente, una sociedad con otros valores. Y encierra la bienaventuranza de Jesús. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es parte del sermón, esto sigue, pero vamos a ir por parte de cómo Jesús le habló a una multitud, a un grupo de personas que padecían todas estas cosas. Es decir, Jesús no dijo nada que no afectase al ser humano, como hoy en día la palabra de Dios sigue afectando nuestras vidas, porque la palabra es viva y eficaz y tiene que ver transversalmente con nuestra vida. Nosotros estamos atravesados por la palabra de Dios y la vida también nos atraviesa. A veces la vida nos atraviesa con otras cosas que son mucho más fuertes de vivir y que necesitamos entender la palabra para saber en qué estamos parados y para qué dirección estamos caminando. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo primero que dijo. La versión
popular dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, es decir, aquel que reconoce que necesita de Dios. Por eso la soberbia o el orgullo no son amigos de Dios, porque forman una barrera. La persona autosuficiente que dice: yo no necesito de Dios, yo no necesito consejos, yo no necesito que me ayuden, es una persona que tarde o temprano muere sola, porque se aísla de la posibilidad de ser socorrido. Por eso, otra vez una persona estaba pidiendo, mendigando, y alguien dijo: eso no está bien, y otro le dijo: lo que está mal es robar, pero pedir no está mal, porque todos, de alguna forma, a veces somos mendigos. Si no mendigamos pan, mendigamos oración. Cuando estamos pidiendo oración, estamos mendigando, estamos diciendo: Señor, yo necesito que oren por mí, necesito que velen por mí. Entonces, pedir y decir necesito una mano no es ni bajarnos o rebajarnos, sino es decir y mostrarnos lo que somos. Esto es bueno para todo sentido. Es decir, cuando una madre, un padre no sabe lo que el hijo pide, y el hijo, a veces los padres, y me incluyo, formamos barreras por nuestro carácter, y los hijos no nos animan a pedir, y después le piden a otros que no son los hijos, y entonces los resultados son diferentes. Pero lo bueno para Dios, y esto es la buena noticia, que Dios sabe de antemano lo que necesitamos, pero muchas veces quiere que nosotros lo digamos. Pero no porque Dios no entienda o no sepa, sino porque si uno no pide, Dios no se mueve. ¿Se entiende? Jesús siempre obró conforme cuando la otra persona le pedía algo. Por eso es importante esto, hermanos. Dice el Salmo: este pobre clamó al Señor y el Señor oyó su oración. Entonces, todos los que estamos acá somos pobres. Todos nos falta algo. Si en tristeza, dolor y aflicción se encuentra tu alma y tu corazón, no desmayes. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Hay un salmo que se llama el Salmo de la cautividad. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo cautivo mucho tiempo en Babilonia, en un país que no era el suyo. Y entonces dice el salmista: aquellos que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Siempre después de un dolor y angustia viene la recompensa. Entonces el llorar y el derramar las lágrimas también es importante. Aún los psicólogos dicen que es una válvula de escape necesaria. No contener los sentimientos, no reprimirlos, sino expresarlos. Esto que decían antes nuestros padres: los hombres no lloran, es una mentira, porque los hombres tienen que llorar como las mujeres. No es un tema de género, es un tema de necesidad espiritual y física y emocional, llorar. Están los que lloran con mucha facilidad, que se muere un mosquito y lloran por una semana. Y están aquellos que no aflojan, son duros, ¿no? Y son los extremos, ¿no? Pero cada uno tiene su parte. Por ejemplo, mi esposa a veces llora cuando ora, llora y clama por la persona. Ella la he visto llorar muchas veces. La pastora llora de angustia por las personas que sufren. Yo lloro cuando veo un tema de injusticia. A mí la injusticia me desborda. Cuando veo personas que han muerto por la justicia, que han sufrido la persecución de la justicia. Otros lloran quizás por los niños, otros, su parte más sensible son los ancianos. Es decir, todos tenemos un talón de Aquiles, una parte sensible que nos hace que lloremos. Los egoístas lloran cuando no tienen un peso, cuando se quedaron en bancarrota. Algunos son llorones siempre que, ¿no? Con la plata, es decir, llorones de lágrimas de cocodrilo, porque en realidad no lloran, están de alguna forma especulando para no soltar un peso, ¿no? Yo digo, son devotos de la Virgen del Codo porque no te dan nada.
Es decir, esos son otros llorones. Bienaventurados los mansos, estoy haciendo un pantallazo, esto es más profundo, pero por la hora y por el tiempo. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Y me gustó la imagen de un cordero, porque un cordero es el animal más manso que hay. Cordero, vos lo tenés enfrente, le vas a dar un palazo en la cabeza para comerlo, y no sale corriendo, no te ladra, no te muerde. Por eso Jesús siempre se identificó con un cordero, porque él es el cordero que se dejó matar por nosotros. Y nosotros somos corderos porque pertenecemos a su rebaño. Entonces el cordero, que es manso, hasta a veces tonto, porque parece que si no le decís dónde está el pasto, no lo comen, es la imagen de la persona mansa. La persona que ¿vieron que hay personas que te violentan con su presencia? Porque son así fuertes. Hay personas que son mansas, ¿no? Que son como agua de tanque, que te calman, que cuando hay un conflicto familiar, solo su presencia es como que baja los decibeles, ¿no? Está bueno ser manso. No menso, como decía el Chavo, ¿no? Manso, manso. Hay muchos mensos, pero hay que ser manso. Es decir, una persona pacificadora. Bienaventurados por los que trabajan por la paz, que serán llamados hijos de Dios. Si bien la imagen no es muy representativa, porque todo lo que tiene que ver con la guerra no es de paz, pero me gustaron los chicos, porque los chicos son pacificadores. Los chicos no tienen prejuicios. Usted junta a un nene blanco y un nene negro y no son racistas. Hoy vi una imagen en el Facebook que me encantó. Había 3 huevos. ¿Vieron que hay huevos que son rojos? Hay huevos que son blancos y había un huevo que era medio negrito. No sé si era de pato. Pero decía, tonto, los 3 cuando los freí son huevos fritos. Es decir, no hay diferencia de color. La diferencia la hacemos nosotros. El rechazo social lo provocamos nosotros, ¿no? Las imágenes nosotros también la provocamos acá. Porque vamos a ser honestos, cuando vamos con un celular por la calle y vemos a alguien con una cara media rara, salimos corriendo, ¿no? Y por ahí más bueno que San Francisco de Asís, pero ya su cara es como que nos repele, ¿no? Es decir, creamos imágenes. Y también nos crean imágenes. Hay un canal, que no lo voy a nombrar, pero los que me conocen saben a qué me refiero, es un canal de TV que siempre, yo digo es muy amarillista, porque siempre las noticias son demasiado agrandadas para crear un pánico en la sociedad. A mí no me gusta ese tipo de noticias, porque no construye, te produce impotencia, te pasan todo el día lo mismo, que te están robando, que hay ladrones, ¿verdad? Y vos tenés una carga emocional que después no salís ni a la esquina, ¿no? Y ese canal, un día yo estaba en un lugar, estaba en un consultorio médico, mientras que miraban ese canal, y entonces un periodista estaba dando un reportaje y detrás había una casa linda, un chalet de esos lindo, ¿no? Y decía, acá hay un supuesto ladrón que lo está buscando la policía, pero dado el contexto del chalet, no parece que sería un ladrón. Entonces yo digo, ¿cuál es la ecuación de este periodista? Que en un chalet no puede haber ladrones. En una villa sí puede haber ladrones. Es decir, esto es lo que nos instala, ¿no? Que donde hay pobreza hay delincuencia y donde hay riqueza no hay delincuencia. Cuando al revés, a veces son peores los ladrones de guantes blancos que nos roban peor que el que te roba con un arma, ¿no? Entonces, cuidado cuando nos instalan una imagen. Porque Dios mira el corazón, no mira la apariencia de la persona. Pasa ahora con la gente que está en la calle. Saben que hay mucha gente que está en la calle que no tiene vocación de linchera, que está en la calle porque no tiene dónde estar. Familias enteras viviendo bajo un puente porque no podían pagar más el alquiler o se les subió tanto porque este momento es muy crítico del país que tuvieron que terminar en la calle. Y es muy fácil señalar con Leo, decir ellos no quieren trabajar. En realidad no tienen posibilidad de trabajar porque los han expulsado de la sociedad. Este sistema es tan perverso que expulsa a la gente
en vez de incluirla, en vez de darle posibilidad. No es así el reino de Dios. El reino de Dios siempre recibió a los más marginados y a los más rechazados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No hay nada más enternecedor que ver a un chico cuando está necesitado. Estas son fotos extremas, ¿no? Chicos de quizás usted era de África, de otro país, pero no hace falta irse a África. Es decir, que un niño no pueda tener acceso a comer ya es un pecado social. Por eso hay que diferenciar entre el pecado personal, que hay que confesarlo a Dios cuando pecamos, y el pecado social, que va más allá de uno, sino que tiene que ver con una estructura perversa, diabólica, que hace que las personas no tengan acceso a la educación o a la vivienda o a la alimentación o a la salud. Esto es mucho más grave. Por eso nosotros como iglesia tenemos que orar siempre por los que nos gobiernan, aunque no nos gusten. Aunque no nos guste. Y cuando pongamos el voto de sufragio, también ser responsable a quien elegimos. ¿Se dan cuenta? Es decir, no podemos estar ajenos de lo que le pasa a la sociedad. Somos responsables de muchas cosas. En nuestra Argentina, y esto no es invento mío, está comprobado, que hay suficiente alimento para 200 millones de habitantes, no 40 o 50 que somos ahora. Pero pasa que es como siempre, son pocos los que tienen mucho y son muchos los que tienen casi nada. La justicia aceptable por Dios. Había un grupo que Jesús siempre tuvo problemas, se llamaban fariseos, que eran religiosos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, y entre esas castas que había, se sentían muy orgullosos porque ellos cumplían, entre comillas, la voluntad de Dios. La justicia de los fariseos era: no mates, no adulteres, no perjures, basado en la ley de Moisés. La justicia de Jesús dice: no pienses ni siquiera en lo que es pecaminoso. Hay una diferencia entre la ley y el pensamiento. Lo voy a poner en práctica y me lo habrán escuchado acá, pero es algo muy, muy común. Yo a veces escucho colectiveros que no quiere que nadie se baje o esté en el estribo con la puerta abierta, pero no porque está velando por la salud de esa persona que se puede morir, sino porque sabe que el seguro no le cubre si esa persona se cae. Entonces, ¿cuál es la ecuación que hacen muchos? La ley a mí no me cubre si esa persona se muere. ¿Cuál sería la ley cristiana? Yo tengo que velar porque esa persona no se lastime, que es muy diferente, ¿no? O aquel que va a cruzar el semáforo en rojo, por miedo a que la cámara le saque una foto y venga una multa, está viviendo en base al castigo de la transgresión. Pero el cristiano tiene que decir: yo tengo que usar en rojo porque puedo pisar a alguien y matarlo. Es muy diferente. La ley que me condiciona porque no me queda otra, o la ley que yo me condiciono porque tengo una ética de convivencia. ¿Se entiende? Entonces, lo que a mí me tiene que motivar no es una ley de prohibición, sino una ley de solidaridad. Es muy diferente. Los fariseos decían, basado en Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Jesús decía: no resistas al malo, ayúdale en lugar de vengarte. Todos tenemos en el fondo, el ojo por ojo, ¿no? Me la hizo, ¿no? ¿Cuántas veces yo he dicho: ay, aquel que no se está portando como Dios quiere, que le caiga del cielo todas las plagas, ¿no? Y después, Señor, ¿qué pensé? ¿No? Pero a veces se nos cruzan esos pensamientos. Que Dios lo castigue, se lo merece. Y Jesús dice: no. Empezá a orar por aquel que está orando mal. Pero es malo, Señor. Y bueno, empezá a orar. Empezá a bendecirlo. ¿Sabes qué es una buena medicina? ¿Medicina para qué? Para
sobre todo para las arterias nuestras. Se destapan las arterias. La arteria, saben que es donde circula la sangre. Y a veces hay gente que está por explotar porque tiene una sed de venganza. Pero cuando empezamos a bendecir es como que nos relajamos. Se curan los huesos. Se curan los huesos. Se curan los huesos. Sí, sí. Es decir, el odio, la venganza y el resentimiento te terminan enfermando. Por eso Dios cuando dice bendecí al enemigo, está diciendo, es por vos, no por él. Si él no te quiere perdonar, o ella, es su problema. Pero vos perdonalo. Ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo, es la ley antigua. Jesús decía, ama a tu enemigo y bendice al que te maldiga. Muchas veces hemos comprobado que si nosotros le bendecimos algo con alguien, lo avergonzamos y le bajamos un poco el copete. ¿No le ha pasado? Es decir, personas que tienen algo con nosotros y uno le entrega algo diferente que tiene que ver con el amor, es como la persona, es como que... Porque el amor vence, hermanos. El amor vence. Tarda más, pero vence. La venganza no vence. Por eso es importante pedir justicia, pero no venganza. Yo siempre he valorizado a las madres de Plaza de Mayo porque nunca tuvieron en su corazón venganza. Querían justicia por aquellos que desaparecieron a sus hijos, pero nunca venganza. Años dando vueltas alrededor de un mástil, pero pidiendo justicia, no venganza. Anuncia la limosna y el ayuno para que te alaben. Eso hacían antes los fariseos. Es decir, cuando daban algo, que me vean todo. ¿Vieron a ver? ¿Qué te sacan un selfie? Estoy dándole a un pobre. Bien, y salen en televisión. Yo doné tanto. Famoso, que si yo he donado tanto. Y yo dice, no, que tu mano derecha no se entere lo que haga la izquierda, que sea entre la... Porque siempre, cuando uno da, también puede humillar al otro. Yo me siento superior porque le estoy dando. Tengo que darle por amor, no por sentirme diferente. Y la misma la oración. Gracias acá no se da, pero yo he visto iglesias que la gente ora para lucirse, no para tocar el corazón de Dios. Y Jesús decía, mira, por más que diga cosas lindas, si no la decís de corazón, Dios no te va a escuchar. Ora en privado, dice Jesús, porque el Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. En privado. ¿Es posible vivir los principios y las normas del Sermón del Monte? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Sí, es posible. Filipenses 2:13 dice que nosotros tenemos que tener el sentir de Jesús. Si Jesús lo pudo hacer, podemos hacerlo nosotros. Porque Jesús, aparte de ser Dios, era hombre, era ser humano. Y lo pudo hacer. Lo pudo hacer en la cruz cuando lo mataron, que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pudo perdonar a Judas, que lo traicionó. Pudo perdonar a Pedro, que lo negó. Y también nosotros. Cuando nosotros perdonamos, Dios nos bendice. Amén. Siempre cuento, y ayer se lo contaba a una persona, tengo en mi familia unos primos, que dos varones hijos del mismo padre, que uno de los varones era como el piola para el padre, ¿no? Y el padre siempre lo quería porque era el piola, el canchero, ¿no? Era un camionero, así, mujeriego, un montón de cosas. Y el padre era mi pollo. Y el otro era muy dulzote, ¿no? Y el dulzote, el padre nunca lo quiso, me salió raro. Y un día se enojó, de bruto que era mi tío, y lo echó de la casa. Con colchón y todo lo echó de la casa. Años después, este primo, que el padre no quería, fue prosperado grandemente económicamente. La historia es larga, no se la quiero hacer corta. Y después bendijo a su papá comprándole los mejores remedios, los mejores autos.
en mejor casa, sin venganza, sin rencor. Me acordaba mucho la historia de José, que los hermanos lo expulsaron de su vida, lo tiraron a un pozo y después José les dio de comer a sus hermanos. Toda la vida vuelve, todo se paga, porque uno lo que siembra cosecha. Entonces, esto es importante entender. Nosotros cuando entramos en la variante diferente a la del mundo, que es la venganza, el ojo por ojo, tarde o temprano Dios recompensa nuestra vida. Por eso, dice Pablo, no dejemos de hacer el bien, aún aquellos que nos maldicen. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una cosa es ser perseguido porque uno es delincuente y lo persigue la policía, y otra cosa es perseguido porque tiene principios que no encuadran con ciertos valores. Pero también es perseguido por hacer justicia. Hoy la justicia, entre comillas, argentina, está tan corrompida que se ha ensañado con aquellas personas que han hecho algo bueno, en vez de obrar para bien. Esto no es nuevo. En la época de Jesús pasaba lo mismo. Es decir, el poder siempre quiso sacar de encima a aquellos que hacían el bien. Voy a citar a unos cristianos. Martin Luther King, que fue un pastor bautista negro que luchó por los negros en Estados Unidos, lo terminaron matando, con un francotirador lo mataron, porque él soñaba, en esa época, gracias a Dios cambió la sociedad, no se podía sentar en un colectivo a alguien de color, mientras que había un blanco que estaba parado. Es decir, el negro se tenía que levantar y darle el asiento al blanco. Es decir, esto llegó a tal punto que se creó todo un movimiento de paz, creado por este pastor Luther King, donde empezó a incluir a los negros, que la sociedad los expulsaba. Pero siempre se pagó un precio, lo mataron. Bueno, quizás no nos maten con una escopeta, pero muchas veces nos van a decir, este que se la da, este, ¿no? Usted haga lo que Dios le pide, no lo que la sociedad quiere que hagas, que es muy diferente. En los medios que estamos, en cualquier medio. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen mintiendo. Crear mentiras, armar mentiras es parte de un sistema perverso. Hitler, que fue un tirano, un loco, un dictador de la Segunda Guerra Mundial, tenía un ministro de propaganda que se llamaba Göring, que él decía, mentí, que algo te van a creer. Eso se llama calumnia. Si yo, no voy a nombrar a nadie para que no se sientan, pero si yo agarro a alguien de la sociedad, puede ser un vecino, y empiezo a decirle a uno y a otro, esta persona es peligrosa, porque es violador, porque es estafador, bla, bla, y lo empiezo a decir y otro lo dice, la gente tan temprano empieza a sospechar de esa persona. ¿Cuántas veces los medios han crucificado personas por una calumnia? Que después la tuvieron que desmentir, pero por la desmentir, la comprobó que es mentira, pero te escracharon para el resto de la vida. Eso es la calumnia. Bueno, muchas veces por ser cristianos vamos a recibir calumnias. Pero no tenemos que decir, bueno, Jesús dijo, feliz de aquel que recibe calumnia por mi nombre, porque a mí me pasó lo mismo. Para Jesús, para que lo maten, mintieron, dijeron que él venía a traer peligro, iba a destruir el templo. Él nunca dijo eso, pero lo interpretaron así. Decían que era peligroso, una persona que molestaba. Y se juntaron a la noche enemigos entre sí para destruirlo. Y pasa en la política también, se odian, pero se unen para destruir a alguien. Eso es el poder, lo que hace. Vamos un poquito a Lucas y terminamos. Mirando entonces a sus discípulos dijo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Lucas es más concreto, no habla del pobre de espíritu, habla del pobre, de la persona que no tiene. Ahora, yo quisiera esto recalcarlo. Antes se predicaba mucho tiempo de que si yo sufro ahora,
en el cielo no voy a sufrir. No es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que yo ahora empiece a no sufrir para después en la eternidad seguir viviendo una persona digna. No es la resignación de que si ahora te va mal, aguanta porque algún día te va a ir bien. El tema es cómo podemos mejorar dentro de nuestras posibilidades para estar bien ahora, porque Dios quiere que ahora estés bien. Que ahora empieces a ser consolado, que empieces a ser contenido por Dios. Entonces, somos dichosos porque el reino de Dios que ha bajado a la tierra por medio de Jesucristo empezó a crear en medio de nosotros algo diferente, que nos hace a nosotros mejor. ¿Se entiende a qué voy? Amén. Es decir, no es la resignación, sino es decir, Dios quiere para mí un estilo de vida diferente. Amén. Y con una persona que no tuvo posibilidades, progresa en la vida, es doblemente aplaudida, porque no tuvo herramienta. Para una persona que tiene condiciones económicas solventes, que no necesita trabajar y que le bancan el estudio de los padres, quizás es más fácil para esa persona llegar a ser un profesional. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene que trabajar para pagarse su estudio? Que tiene que desvelarse horas extra para lograr sus objetivos. Es otra forma de valorizar la vida. Y esto Dios también lo ve. Dios también lo ve. Por eso yo cuando veo personas que han salido de un medio y lograron otros objetivos, los aplaudo. Sean cristianos o no sean cristianos, los aplaudo. Porque han logrado vencer el medio que estaban viviendo. Y acá hay algo importante. A veces le echamos la culpa al gobierno o al Estado, pero somos también nosotros responsables cuando no, perdóname la expresión, no nos calentamos por progresar. Porque una cosa es que no haya las posibilidades y otra cosa es que yo no las crea las posibilidades. ¿Se entiende? Amén. Nuestro país tiene todavía posibilidades porque hay muchas cosas que son gratuitas, entre ellas la educación. También la salud. Tan caros los remedios, son difíciles de conseguir, pero gracias a Dios todavía los hospitales acá no se pagan. Entonces, una cosa es que un sistema me limite, otra cosa es que yo me limite. Y por último, dichosos ustedes que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dichosos los que lloran porque reirán. Es más amplia esta bienaventuranza. Si usted lee todo el capítulo 6, dice Jesús en Lucas, hay de los ricos porque van a llorar. Hay de los que ya ríen porque van a llorar. Es decir, aquella persona que es indiferente también va a pagar por ser indiferente. Pero el que trabaja por un mundo mejor, Dios lo premia. Dios lo premia. Amén. Amén. Y no hace falta ser político, ni pastor, ni cura, ni monja. Lo que hace falta es tener buena voluntad. Estaba escuchando un reportaje a Juan Carr, no sé si ustedes escucharon hablar. Juan Carr fue el creador de la red. Es un hombre que vive acá, vecino de Vicente López. Y un hombre que un día dijo, voy a crear una red de ayuda. Creó la red Cadena de Favores, donde se empezaron a ayudar entre las personas. Y fue creciendo tan grande ese movimiento que se ayudan entre sí y ayudan a aquellos que no tienen posibilidades, ¿no? Y voy a terminar con un cuento. A los chicos les gusta y a mí también. Hay un cuento que se llama La piedra para hacer sopa. ¿Lo conocen? ¿Quién lo conoce? Bueno, me gustó ese cuento. Había un vendedor que vendía una piedra. ¿Vieron esos vendedores que te venden hasta que no existe? Hay gente que tiene ese talento. Este vendedor tenía una piedra mágica que hacía sopa. Y entonces un día golpean una casa y dice, señora, vengo a traer la solución para usted. ¿Y qué trae? Saca del maletín una piedra. Dice, ¿y esto qué hace? Esta piedra tiene el poder de hacer sopa.
La señora dice, este pobre lo dejaron libre de manicomio y anda por la calle. Pero vamos a probar. Dice, bueno, le dijo al vendedor, agarra una olla de esas grandes de puchero, llénala de agua y vamos a ponerle la piedra dentro. La mujer estaba asombrada y dice, bueno, a ver qué pasa. Una piedra, agua, ¿se hará sopa? Y el vendedor empezó a hacer así, a frotarse las manos y dijo, qué linda aroma que da el agua, pero le falta algo a este agua. Vendría bien un poquito de verdura. En la esquina, perdón, en la puerta de la casa, en la ventana, había esas vecinas que tienen una antena de escuchar lo ajeno, ¿vieron? Tienen el don de escuchar lo ajeno. Dijo, yo tengo en mi casa un poquito de verdura. Le voy a traer a doña Catalina, le voy a traer la verdura para que así reviente cuando me vea a mí. Por eso lo hacía de orgullo, no damos, ¿no? Entonces fue a su casa a buscar verdura, golpeó la puerta y dice, Catalina, yo escuché al vendedor que le decía por ahí que con un poquito de verdura la cosa cambia. Y bueno, le puso Catalina a la olla la verdura. El vendedor se seguía frotando las manos y dice, verdura solamente no, me vienen unas papitas. Justo pasaba don José, que era el verdurero de la esquina, dijo, papitas, yo me sobraron algunas. Entonces fue a buscar al negocio unas papitas, trajo batata, trajo también otras cosas y lo puso en la casa de esta señora. El verdurero estaba ahí esperando el milagro y dice el vendedor, pero bien fuerte, porque él sabía el vendedor lo que pasaba. Venía el carnicero, don Tomás, caminando con su mameluco sangrado ahí. Dice, qué bueno que vendría un poco de caracú en esta sopa, dijo el vendedor. Y Tomás dijo, y yo vendo caracú, tengo que yo traer caracú. Entonces trajo el caracú, le puso en la olla y así se armó un puchero de esos ricos. Entraron todos a la casa de esta mujer, el verdulero, el carnicero, la vecina. Entonces el vendedor dijo, bueno, pongan la mesa, vamos a comer todos juntos. Pusieron la mesa, como vamos a hacer ahora, pusieron la mesa. Y la dueña de casa dijo, ¿y dónde está el milagro de la sopa? Dice, de la piedra. El vendedor dijo, el milagro de la piedra no existe, el milagro lo hicieron ustedes, porque cada uno trajo algo, lo puso en común y ahora comemos juntos. ¿No? Se entiende decir, si cada uno se hubiese comido su ración, le faltaba la otra parte. Pero al ponerla en común, se multiplicó. Lo mismo hizo Jesús cuando multiplicó los panes. Alguien trajo pescado, otro trajo pancito, y Dios hizo el milagro. Dios no trabaja solo, trabaja en sociedad. Nosotros llamamos cooperativa, es decir, cooperamos entre todos para lograr algo diferente. Esto no pasa entre la gente que le sobra, sino entre la gente que nos falta, como nosotros. ¿No? ¿Vieron como esos vecinos? ¿No? Tendría un poquito de hierba, me quedé sin hierba. Un poquito de aceite. Y bueno, está bueno eso. Está bueno. Por eso a mí nunca me gustó vivir en un departamento, porque ni siquiera conocer al que está al lado. Dame en un barrio, volteé, cacho. El otro día, Tony, el chapista, pues nosotros a veces compartimos mercadería a la gente del barrio, lo ves sin micrófono. Tan firme esta parte. Me grita de frente, pastor, ¿trajo la merca? Yo me quedé, ¿a qué te referís? No, a la harina y a decir alimento, no diga eso porque vamos a ir todos presos. Perdón, me decía, lo que pasa es que yo, es mi forma de expresarme, digo, bueno, expresarte diferente. Pero me causó gracia, después la compartía y bueno, entonces le llevamos con mi esposa una aceite, una serie de cosas. Que tampoco es nuestro, es el conjunto de todos. Amén. Esta es la construcción del reino de Dios. Es la cooperación de todos. Una sociedad diferente, una sociedad que no está basada en el egoísmo, sino en el compartir. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por estas palabras que Gracias, Señor. nos enseñó Jesús, que está resumida en esto: mejor dar que recibir. Sí, Señor. Por eso, Señor, si estamos llorando porque nos faltan cosas, nos faltan afectos, nos faltan personas queridas,
porque estamos impotentes, porque no podemos lograrlo todo, Señor. Te pido en este momento que tu Santo Espíritu nos fortalezca. Amén. Y establezcas en nuestro corazón una gracia fuerte de seguir adelante, de seguir peleando la vida que vale la pena, Señor. Sí, Señor. Porque es muy bella la vida, Señor, cuando tú estás en medio. Oh, sí, Señor. Todos sufrimos pérdidas de seres queridos, a veces de trabajo, a veces de amistades, a veces de afectos. Personas que quizás no están ahora con nosotros, pero Señor, te pedimos que nos consueles. Amén. Porque tú Señor. eres el Dios de todo consuelo, que nos das la inyección para seguir adelante. Amén. Gracias, Señor, por lo que nos enseñaste en este sermón del monte. Que bienaventurados los que son pobres, sea de espíritu como también económicamente. Bienaventurados los que lloran, porque muchas veces cuando lloramos somos enjugadas nuestras lágrimas con tu consuelo. Sí, Señor. Bienaventurados, Señor, cuando sufrimos el hambre y la sed de tanta injusticia que hay, Señor. La impotencia que nos envuelve a ver niños en la calle pidiendo. Gente entera, familias, Oh, Señor. viviendo en forma, Señor, muy, muy precaria. Nos duele, Señor, porque hay otros que tienen mucho y tienen su vida centrada en sí mismos. Pero tú eres el Dios de la justicia. Sí, Señor. Tú eres el Dios de la equidad. Amén. Tú eres el Dios de la igualdad. Sí, Señor. Que diferencias no haces y que amas tanto a uno como a otros. Porque tú moriste por todos, por los ricos, por los pobres, Sí, Señor. por los de clase media. Ayúdanos a no perder nunca nuestra sensibilidad. Y ayúdanos a construir de a poquito, cada uno, una sociedad mejor, más justa, más Amén. igualitaria, Señor. Amén. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Señor.